de descargas. Para inaugurar este nuevo camino, nos da gusto saludar en cabina al presidente de Asofondos, el doctor Andrés Velasco. Doctor Velasco, bienvenido. Aquí está, vea. Ahí se está viendo usted en la app del canal RCN. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias y un saludo a todos en la mesa aquí. Muy contento de acompañarlos esta mañana en este hito de la app del canal RCN. Queríamos tener lista la app para el Congreso de Asofondos. Estamos listos. ¿Cuándo arranca? Pasado mañana arrancamos. El Congreso es la versión 18 del Congreso y muy contentos. Tenemos excelentes cosas para presentarles en ese escenario. Lo voy a chiviar, don Juan. Adelante, profesor Quijano. Con presidente a bordo, ¿no? Vea pues, muchos menos, temas. Y sabe, doña Darcy, que ese tema es para usted. El presidente está confirmando a los congresos económicos. ¿Qué está pasando? ¿Es año electoral? ¿Se le quiere atravesar a los candidatos que van a hacer debates? Bueno, en Asofondos hubo relevo, ¿no? Ya hace bastante. Pues vea. ¿Será por eso? Vea el relevo aquí sentado. Lo veo además en la primera página del diario La República y dice, comillas, las AFP vamos a hacer más con menos recursos. Adelante, profesor Quijano, con las preguntas para el doctor Velasco. Lo importante, doctor Velasco, es la implementación del nuevo sistema pensional. ¿Qué pueden mostrar los fondos privados de esta implementación ahora como unos jugadores no secundarios, pero sí unos jugadores importantes como alternativa en el sistema pensional? ¿En qué va la implementación del nuevo sistema pensional? Bueno, Fernando, muchas gracias. La implementación va caminando. Es una implementación que depende de muchas cosas, entre otras la reglamentación. Se han sacado 2 decretos y en ese contexto las administradoras pues empiezan a hacer ACAIS a partir del 1 de julio. La implementación es un proceso que es operativo, es tedioso en temas pues de código y hay que programar todo para que el sistema funcione solito. Y pues hay unos retos enormes porque hay por lo menos 8 frentes de trabajo, afiliaciones, los traslados de régimen, el tema de recaudo, la relación con los afiliados, cómo se va a dar la prestación de pensiones finalmente, la cartera. Entonces estamos avanzando, nos quedan 90 días. ¿Les va a cambiar la figura a Asofondos? ¿Se va a llamar Asoacais? ¿Cuántas ACAIS hay en este momento? En este momento hay 5 ACAIS. Son las 4 que todos los colombianos conocemos: Colfondos, Porvenir, Protección, Escandia. Y la Superintendencia Financiera aceptó darle la licencia a Positiva Seguros. Entonces somos 5. Asofondos por ahora continúa con las 4 privadas, pero por supuesto integrará en sistemas operativos a Positiva para que haga parte del sistema. ¿En qué momento, don Juan, un trabajador está obligado a escoger una CAI? Bien, cuando devenga más de 3.274.050 pesos de hoy al mes, en ese momento empezará a cotizar el 16% obligatorio, por debajo de eso en Colpensiones y por encima de eso en las ACAIS. Ahora, doctor Velasco, esta reforma está en revisión de la Corte Constitucional, pero está echándose a andar y ya está teniendo algunos efectos. ¿Qué pasaría si eventualmente la Corte tumba la reforma? Lo primero es decir que uno de los efectos que ha tenido es que las personas han podido utilizar la ventana de oportunidad de traslado. Recordemos que la ley siempre prohibía que las personas que tenían que estaban a menos de 10 años de pensionarse, o sea, mujeres por encima de los 47 años u hombres por encima de los 50, ya no pueden moverse. Sí. Esta ventana habilitó que la gente se pudiera mover y esos movimientos que se han perfeccionado, cerca de 60.000 ya, todos pensamos que quedarían en firme. Es decir, si se cae en la Corte, estos traslados no se reversarían. No se reversarían. Existe una jurisprudencia larguísima de que hay un velo de legitimidad de las decisiones que se toman cuando una ley está oficialmente promulgada y hay una revisión pendiente de la Corte Constitucional. Entonces aquí el mensaje es a los colombianos a aprovechar esa ventana de oportunidad de traslado porque pueden limitar una cantidad de los costos jurídicos que implica trasladarse de otras formas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es muy importante que la Corte decida cuanto antes. Se están haciendo inversiones cuantiosísimas para poder implementar esta reforma y lo peor que podría pasar es que después del 1 de julio, cuando ya hay cotizaciones en ACAIS nuevas, pues toque echar cosas hacia atrás si la decisión de la Corte implica que la reforma no va.
Doctor Velasco, lo que nos dicen a nosotros, los jóvenes, todo el tiempo es que va a ser muy difícil que nos podamos pensionar. Y cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras de natalidad del año pasado, pues uno le da argumentos a teoría, pues porque no va a haber los mismos jóvenes en el futuro para sostener a quienes en ese momento, en 20, 30, 40 años, vamos a necesitar la pensión y no vamos a tener los ahorros suficientes para lograrla. ¿Es verdad, eso es verosímil, que los jóvenes en Colombia en el largo plazo vamos a tener que resignarnos a que no haya pensión? Yo creo que uno no se puede resignar a no tener pensión. Uno tiene que tener la ilusión de pensionarse. Lo que pasa es que Colombia, como Estado y nación, tenemos que entender que la clave para la pensión es el ahorro. El sistema público es un sistema que a partir de la ley 2381 concentra muchísimas más responsabilidades, y los retos fiscales que va a enfrentar la nación son gigantes. El pasivo pensional creció después de la reforma de 100% del PIB, o sea, de lo que producimos todos los colombianos en un año, a 160% del PIB, 60% más. Entonces, el mensaje aquí es, para lograr una pensión, y tenemos que tener ilusión de eso, tenemos que convertirnos en una nación mucho más ahorradora. Sí, ahí iba precisamente. Si yo estuviera empezando a cotizar en estos momentos y en 2025, seguramente ya no lo haría en Colpensiones, sino en esta nueva realidad lo haría a través de un fondo, porque mi ahorro no me lo quita nadie. Es decir, mi ahorro y la plata que puse ahí me la van a devolver tarde que temprano. Lo de Colpensiones con estos temas del subsidio, a veces, y dependiendo de los gobiernos, a veces ya no parece tan seguro como parecía hace unos años. Sí, Arce, mire, el tema es el siguiente. Mi hijo Vicente tiene 13 años. Si él tiene exactamente mi misma historia laboral, empieza a trabajar en Fedesarrollo, el doctor Quijano me conoció en pantalón cortico. Jugando fútbol. Que tienen el mismo apellido. Y él ya le llevaba como 30 años. En 1999 empecé yo en Fedesarrollo. Si tiene mi misma historia laboral, va al Banco de la República, va al Ministerio de Hacienda, estudia lo que yo estudié, vuelve y trabaja, etcétera. Mi misma historia laboral, él necesita ahorrar más del doble de lo que yo ahorro. La cotización de él, nosotros aportamos 16%. Hoy en día los fondos privados se ahorra ese 16, 11,5%, porque 1,5% va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 2,4%, bueno, va al Seguro Provisional. Tiene que ahorrar más del doble para tener mi misma pensión. Entonces, la clave es el ahorro. O sea, lo que dice Santiago es verdad. ¿Verdad? Los jóvenes sí quedaron clavados con esta reforma. Esta reforma le da a los jóvenes una noticia, y es que tienen que trabajar más. Tienen que ahorrar más, y muy probablemente tienen que aprobar reformas fiscales que financien. Doctor Velasco, hay una cosa, doña Arce, que es importante, y es que la gente, nos falta mucha pedagogía, nos falta demasiada sensibilización y cultura en el tema del ahorro pensional. Con el cuento, por ejemplo, las madres que tienen 2 hijos, que se les quita 2 años de pensión, 2 años de cotización, más no la edad de pensión. Es decir, hay tal cantidad de temas que no dominamos, que al final como que no tomamos buenas decisiones de qué son las ACAI, de qué es Colpensiones, de cómo va a ser. ¿Cómo ayudar a que la gente hable más de pensiones y domine un tema que es fundamental para sus vidas? Sí, yo creo que una de las cosas positivas de este debate pensional que se abrió hace 2 años y medio, y que todavía por supuesto no termina con la implementación y con la llegada de la nueva reforma a partir del 1 de julio, es que los colombianos nos interesamos mucho más por entender detalles del sistema pensional, y entendimos que el sistema viejo funcionaba en competencia, y que era una competencia en la que había un subsidio desequilibrada, etcétera, y hacia dónde nos estamos moviendo. Yo creo que estos procesos de información son muy importantes, y Fernando tiene toda la razón. Las semanas de cotización, por ejemplo, para las mujeres, en este momento uno tiene que coger un cuaderno y una calculadora. Empiezan en 1,275, van a bajar 25 semanas cada año hasta el 2036, pero si tienen 2 hijos, pueden descontar hasta 50 semanas por cada uno de los. Pero la edad sigue la misma. La edad sigue en 57 no se años. Toca. Doctor Velasco, al comienzo de esta discusión que recuerdo usted hace más de 2 años empezó, se mencionó que uno de los riesgos que tenía era que la plata de nuestras pensiones terminara siendo usada por un gobierno populista, y que eso iba a parecerse mucho a lo que ocurrió o en Argentina o en Venezuela. ¿Está en riesgo la plata de las pensiones o está blindada? ¿Podemos respirar tranquilos quienes nos vamos a pensionar? Mire, al principio del debate es cierto, porque no existía el fondo de ahorro.
la plata, digamos, de las cotizaciones tenía el riesgo de irse a financiar gasto público. ¿Cómo se hacía eso? Pues la obligación del gobierno de transferirle recursos a Colpensiones se disminuía y entonces se liberaba espacio fiscal. Pero con la creación del Fondo de Ahorro, desde la primera ponencia, ¿cierto?, se conjuró en parte ese riesgo, y los números que tenemos, que hemos analizado, digamos, los que hemos hecho... En parte, dice usted, o sea, todavía hay riesgo. No, se conjuró totalmente esta posibilidad, porque los números que nosotros observamos es que al gobierno nacional le va a tocar incluso poner más recursos de los que hubiera puesto sin la reforma pensional, unos 2 o 3 billones de pesos adicionales. Don Juan, sabe que ayer en la rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República, donde le cayeron rayos y centellas a doña Olga Lucía Costa, hubo un tema que se esquivó, porque obviamente el tema de las tasas y el crecimiento se llevó todas las reflexiones, y es el papel del Banco de la República en la administración. Nadie habla de eso. ¿Cómo va el tema del Banco de la República y la administración del fondo pensional? Pasa en este momento por la reglamentación. Entonces, el gobierno nacional publicó hace algunas semanas un decreto de cuáles iban a ser las reglas del juego de este fondo de ahorro, ¿cierto?, que va a crecer. Eso va a tener el 20% del Producto Interno Bruto a la vuelta de la esquina, en 10, 15 años. Ese proyecto de decreto se republicó el viernes pasado y los comentarios vencen hoy, precisamente. Establece las reglas, digamos, no hay ninguna sorpresa muy diferente a lo que ya esperábamos con la ley. El Banco de la República va a ser responsable de recibir 1/3 de las cotizaciones que van a Colpensiones en el corto plazo, y eso va a ir creciendo, y de ahí pues va a salir la plata de muchas pensiones de los colombianos hacia el futuro. 7:44. Tenemos preguntas de los oyentes. Darcy, William, les pido que me ayuden con preguntas que los oyentes le están haciendo al doctor Velasco. Me dicen, una señora de 68 años que lleva solo 650 semanas y gana el mínimo y está en protección, ¿qué debe hacer? 650 semanas, la señora no alcanza a estar en la población de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a aplicar la nueva reforma. Para estar en transición hay que tener 750 semanas al 1 de julio del año 2025. Y aquí un paréntesis. Es muy importante revisar la historia laboral. Muchas veces hay omisiones. Y si existen omisiones, los colombianos tenemos el derecho a cubrir esas omisiones. Entonces, el primer mensaje a la señora de 68 años es que revise su historia laboral. Ahora, ella ya por la edad que tiene, ya tiene más de 65 años, entraría con la nueva reforma al régimen semicontributivo. Al pilar semicontributivo. Entonces ella va a tener unos auxilios del gobierno que no son pensión, ¿cierto?, que van a depender fuertemente del presupuesto general de la nación. Pero y esa plata que ella ha ahorrado, que bueno, mal que bien, son 650 semanas, ahí ella tiene una platica. Exacto, entonces con esos recursos se va a constituir una bolsa, dependiendo si la señora está en condición de pobreza o vulnerabilidad o no. Esa bolsa se le da un subsidio adicional del 20%, pero mínimo va a tener la corrección por la inflación y 3 puntos porcentuales, y con esa bolsa se le genera una renta vitalicia que es la que va a... Pero la pregunta de la señora es clave, doña Darcy, y es, ella lleva 650 semanas cotizadas. Digamos, el filtro son 1.300. Es mujer, no sé cuántos hijos, ese filtro va a ir bajando, y ella tiene que trabajar hasta que tenga las 1.000 semanas. Ella puede seguir trabajando hasta que tenga las 1.000 semanas y entonces recibir pensión, ¿cierto? Pero pues eso sí, casi le llega a los 80 años. Casi le llega a los lejos, 80. sí, tal vez está muy lejos. Ella va a terminar seguramente en el pilar semicontributivo, que establece una renta vitalicia que es inferior al salario mínimo y que se constituye con un auxilio. Don William Calderón, más preguntas de los oyentes. Sí, hay preguntas de los oyentes en el chat. Un oyente nos dice si hay algún tipo de modificación para las pensiones anticipadas por hijos con discapacidad. No, las pensiones, digamos, el régimen de discapacidad tiene un aseguramiento en el esquema pensional que no cambia. Aquí lo importante es las poblaciones que mueve la reforma pensional, las mueve de forma tal que muchas veces el aseguramiento va a ser más costoso. Cuando eso pasa y no hay suficiente oferta de aseguramiento, el gobierno nacional tiene que entrar a suplir ese tema. Pero desde el punto de vista de las personas, digamos, el aseguramiento garantizaría las pensiones de los discapacitados. Doctor Velasco,
le hago esta pregunta, puede ser hasta ingenua, pero ¿ustedes prefieren que se caiga la pensional en la Corte? ¿O ustedes prefieren que no se caiga la pensional en la Corte? ¿Ustedes qué prefieren? Porque como terminó de aprobarse con tanto ruido, diciendo que no se habían cumplido todos los procedimientos de ley, pero que además de alguna manera habían doblegado a su antecesor y que le habían ofrecido como un caramelo a los fondos para que se dejaran de oponer. ¿Cuál es la verdad? Sí. A Sofondos, si a usted le preguntan, si a usted le dicen mañana, la Corte tumbó la reforma, ¿se pone contento o se entristece? Es la pregunta más complicada, pero yo le hago un comentario sobre ese último punto. Los fondos no ganamos con la reforma. No. Los fondos no ganaron con la reforma. Los fondos quedamos, digamos, los fondos no estamos mejor después de la reforma. Los fondos tenemos que hacer mucho más y vamos a tener menos recursos. Las comisiones, ese es su titular. Les va a tocar hacer más con menos recursos. Vamos a tener unas comisiones que no representan, que no son equivalentes a lo que hubiéramos tenido antes de la reforma. Pero dicho esto, don Juan, la posición de los fondos es que la Corte decida, que tengamos certeza y claridad jurídica, porque en este momento estamos teniendo que implementar una reforma sin esa certeza, sin la reglamentación completa, a ciegas y a 90 días de tener que responderle a 20 millones de colombianos por un sistema junto con Colpensiones, junto con el resto de las entidades del gobierno, que no está terminada, pues no se ha terminado de consolidar desde el punto de vista. Lo que ocurre en 90 días es... El 1 de julio arranca el sistema. El 1 de julio, la sentencia debe estar antes. Ojalá esté antes. Y estoy seguro que el 2 de julio ya va a haber gente que se va a querer pensionar con las reglas nuevas de oyente calificado. Si no está la sentencia, si no hay claridad jurídica, pues vamos a tener que gestionar cosas que creo que no nos había pasado antes, doctor Fernando. Sí. Sabe que un oyente calificado nos dice el riesgo para los fondos es que los obliguen a invertir en TES, tal como sucedió en Argentina. Igual. Que es, tenemos la misma fuente, me está escribiendo. Hasta ahora, la reglamentación sigue, digamos, el esquema de inversión sigue basado en el decreto 2555 de 2010, que establece unos topes que no se han cambiado, y mientras que eso no cambie, el régimen de inversiones pues continuará muy probablemente. ¿Esas reglas se aplican a cuántos billones de pesos que es ese stock de los fondos? En este momento el stock de los fondos está por encima de los 465 billones de pesos. 465 billones. Son las 7:50. Alcanzamos una última pregunta de los oyentes para el doctor Velasco. Hay una muy concreta, Juan, doctor Velasco. Una mujer pensionada por invalidez con 57 años de edad y 1.200 semanas, ¿debe seguir cotizando 100 semanas más para pasar a la pensión de vejez? Pero si está pensionada por invalidez, ya está recibiendo. Además tiene 57 años. Y ya tiene 57 años, tiene 1.200 semanas. Si la invalidez ya está pensionada, pues ya digamos no debería estar cotizando. Ahora, si no está pensionada... Para pasar a la pensión por vejez, dice ella. Es la inquietud. No, digamos, ya está recibiendo una pensión por invalidez, esa es su pensión. No va a modificar. Es excluyente. La pelea permanente con la pelea. Una persona, que la señora 650 semanas, las que estábamos preguntando aquí, dice, si tiene compañero cotizando, ¿pueden juntar las semanas y optar por una pensión familiar? Sí, eso es correcto. Eso ya existe, de hecho. No es un tema nuevo. Es un tema muy bonito. Pueden familiarmente, pueden juntar las semanas, ¿cierto? Y las condiciones son proporcionales. Y pueden casarse para juntar las semanas. Se encuentran en un café casualmente dos personas y una le dice a la otra, ya estás pensionado, y él le dice, no, porque me faltan tantas semanas. ¿Sí? Tú estás pensionada, no, porque me faltan tantos. Ay, mira, surgió un amor entre nosotros, casémonos, y ese matrimonio puede derivar en una pensión para los dos. Estas son las preguntas difíciles de don Juan. ¿Por qué? No, pues, ¿se tendría que demostrar una unión mucho más larga? No. El matrimonio colombiano pues es el acto administrativo que habilita la pensión familiar. Fuera del matrimonio hay otras condiciones que son las que habilitan una relación de hecho. Si no me las puede quitar. Es decir, se divorciaron y se llevó mis semanas, no. Es decir, no. Pero si eso no entra en el divorcio. Pero si se divorcian, entonces pierden el derecho porque no suman las semanas. Oiga, hay unas condiciones después del divorcio, don Juan, que distribuyen esas rentas hacia el futuro. Pero entonces se pueden casar y estar casados 3 meses y luego se dividen la pensión. Muy probablemente el 85% de estos casos estamos hablando que son pensiones mínimas. Entonces lo que termina sucediendo después de esas estratagemas es que
hubiera sido mejor el pilar semicontributivo. Sí, óigame, la pregunta que siempre nos discutimos, don William. ¿Cuál? Y es, después de 1.300 semanas, doctor Velasco, ¿las 1.800 es una quimera? Que después de 1.800 semanas, ¿para qué cotiza? ¿O si qué es plata regalada? Si le sube ¿Cuál es ese mito de las 1.800 semanas? Lo que pasa es que la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que uno recibe como pensión del último salario, ¿cierto? Del promedio. En Colombia empieza en 65%. En Colpensiones. En Colpensiones, sí. En los privados mucho más bajito. En los privados lo que pasa es que usted recibe el fruto de su ahorro y su rentabilidad. En Colpensiones el subsidio es del 100%. O sea, las personas que ahorran, que tienen Colpensiones, les correspondería por sus ahorros y su rentabilidad una tasa de reemplazo del 40%, 45%. Pero el gobierno les da un subsidio, que es un subsidio que es costosísimo y que es el que cuesta 100% del PIB. Pero entonces... ¿Cómo 100% del PIB? Si la pensión a la que usualmente usted está accediendo, tiene derecho, que son sus ahorros y su rentabilidad, le da para una pensión de más o menos el 35% de su último ingreso. En Colpensiones recibe una pensión del 65%. ¿Quién pone ese otro 30%? Lo ponemos los contribuyentes colombianos a través de los impuestos y una transferencia del gobierno a Colpensiones. Entonces... 1.800 semanas. Entonces, cuando uno está en Colpensiones, empieza en 65 la tasa de reemplazo y esa tasa de reemplazo se sube 1,5 puntos por cada 52 semanas trabajadas adicionales. Después de las 1.300. Después de las 1.300. Y hay un límite que es el 80%, que es el límite máximo de tasa de reemplazo a la cual los colombianos pueden acceder en Colpensiones. ¿Se puede alegar, se puede pelear eso judicialmente? Es decir, a quien le den una tasa de reemplazo del 70%, ¿podría por vía judicial llegar al 80%? No, porque no. Lo que hace es que muestra las semanas y pues administrativamente tiene que respondérsele, y claro, si uno tiene un derecho que no está recibiendo, pues pueda ir a Óigame, volviendo con la señora de las 650 semanas. No. Me dicen, ojalá se caiga esa reforma, porque es que esa señora podía sacar sus ahorros de las 650 semanas y ahora le van a dar una chichigua de 80,000 pesos mensuales. No. Es cierto, el pilar semicontributivo para algunas personas implica menores ingresos que los que hubiera podido tener si hubiera sacado su bolsa pensional. Porque si con esas 600 semanas compra algo y tiene un arriendo. Pero yo creo que le garantizan una pensión mínima. Tiene 650 semanas. No, la pensión mínima es a partir de que cumple los requisitos para la pensión. En este caso es un semicontributivo que es menos de una pensión mínima. Son las 7:55. Aquí nos podríamos quedar muchas horas con el doctor Velasco. Estamos en la app. Nos toca cumplir con unos breaks de la app y así lo vamos a hacer. Estamos llenos de mensajes de los oyentes. Estafaron a la gente, le están incumpliendo. Las personas tenían derecho a un porcentaje más alto si se quedaban en Colpensiones y esta reforma los tumbó, los estafó. Los fondos de pensiones no les van a garantizar por encima de 2.3 lo que les habrían garantizado en otra época. Es verdad que los jóvenes sí quedan en una situación muy difícil, pero al doctor Velasco lo seguimos invitando. Él es un atento invitado de la FM y contesta siempre las preguntas de los oyentes. Éxitos en el Congreso, doctor Velasco. Muchas gracias, don Juan. Una invitación a todos para que estén pendientes de lo que pasa allá. Va a haber muchos participantes y muchas gracias por tenerme aquí esta mañana. 7:56, don Santiago, y para los jóvenes, malas noticias. La verdad generacional es que a esta generación, con esta reforma, si pasa en la Corte, le fue peor que a las generaciones anteriores. 7:56. Más. Nos toca a mí, yo ahí estoy con Santiago y con los jóvenes. A mí me parece que esta reforma fue egoísta con los jóvenes. Y les van a poner en términos intergeneracionales. Tenemos Juli y yo cada uno 5 hijos, don Juan. ¿Y por qué no se juntan como les recomiendan? 7:57. Vayan a Unicentro, en el café ahí debajo de la escalera. De pronto puede haber gente que tiene unas semanas y no les alcanza para la pensión. 7:57. En ese caso yo me casaría con Darcy. Ese bonito pensionado. Atrevido. Inteligente.